¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al debate de las movilizaciones del 15M. Ya este fin de semana van a empezar los recordatorios. Precisamente en el debate de la 1 vamos a recordar qué pasó, cómo sucedió, cómo evolucionó y sobre todo qué supuso ese movimiento del 15M. Jóvenes preocupados por su futuro, parados, familias a un paso del desahucio, internautas en contra de la ley Sinde, un heterogéneo grupo de personas con distintos intereses coincidieron ahora hace un año en tomar las calles pidiendo un cambio en la sociedad. Lo primero es indignarse y lo segundo comprometerse, es iniciar el camino, comprometerse, tomar responsabilidades, no delegar en gobiernos o en movimientos o en alguien que te lo haga, sino coger tú y hacer lo que quieres que sea tu barrio, tu calle, tu ciudad. Participa en ello y trabaja en ello. El movimiento 15M utiliza las redes sociales como herramienta de comunicación y se organiza en asambleas, ocupando plazas significativas de las ciudades, como la Puerta del Sol en Madrid, donde establece acampadas multitudinarias que mantuvieron incluso durante las elecciones del 22 de mayo y con la opinión contraria de la Junta Electoral. Es un germen de activismo, y no solo de cara a activismo político, sino también de cara al activismo individual en el día a día para la búsqueda de empleo o para hacerse garante de nuestros propios servicios. En la actualidad el movimiento se ha trasladado a los barrios, manteniendo pequeñas asambleas. Se están creando cooperativas, se están creando bancos de tiempo, centros sociales en muchos barrios, muchas iniciativas que ayudan a hacer tejido social, porque no solo se trata de protestar y de pedir, sino de crear, tomar la iniciativa, autogestionarse y crear cosas nuevas. Los movimientos asamblearios no son necesariamente más democráticos o más garantes de las libertades, ni muchísimo menos. El sistema de democracia representativa basado en libertades, las libertades que todos reconocemos, es el mejor sistema político que hemos inventado los seres humanos desde que sabemos que hay seres humanos organizados en la Tierra. El movimiento 15M no solo arraigó en Madrid, Barcelona o Valencia, en varias ciudades europeas como Londres o París, americanas como Nueva York o incluso en Tel Aviv, se establecieron campamentos de indignados. Pues después de este recordatorio de hace un año hemos invitado e incorporamos a nuestra mesa de debate a dos invitados en este asunto. Ignacio Escolar, buenas noches. Buenas noches. Él es periodista, también coautor del libro Reacciona. Y Edurne Uriarte, bienvenida. Edurne. Hola, buenas noches. Catedrática de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y también autora de un libro, en este caso se llama Desmontando el progresismo, en el que trataba sobre este 15M. Bueno, el libro está a punto de salir. Está a punto de salir. En el que voy a tratar de salir la semana que viene, me parece. Pues estaremos pendientes y lo leeremos. Desmontando el progresismo se llama. Eso es. Pues quería preguntaros la primera valoración, sobre todo a un año vista de ese nacimiento del movimiento 15M, Ignacio. Hombre, yo creo que el 15M hoy no está tan vivo como estuvo hace un año. Este fin de semana va a ser muy importante porque es probable que vuelvan las movilizaciones y habrá un poco un termómetro para saber cómo está de vivo ese movimiento. Pero independientemente de que se llame 15M o se llame 12M o surja otra cosa nueva, lo que es evidente es que las causas que llevaron a tantísima gente a la calle y a tantísima gente a simpatizar con ese movimiento no solamente no han disminuido, sino que han ido a más. Si había unos datos que llevaban a especular incluso al FMI y decir que en España era inevitable que hubiese un mayo francés, y eso lo dijo el director gerente del FMI antes del 15M, y esos datos eran el paro juvenil, el paro absoluto, el nivel de la sensación para una generación, sobre todo entre los jóvenes, de que van a vivir mucho peor que sus padres. Todos esos condimentos que hicieron crecer el 15M, todo ese sustrato, no solamente ha mejorado, no ha mejorado la situación, sino que ha ido a más. Con lo cual yo creo que independientemente de lo que pase con esa movilización este fin de semana, nos podemos encontrar en cuestión de semanas, meses, en muy poco tiempo, con movilizaciones sociales tan masivas como fueron el 15M hace un año. ¿Lleva un año vista, Edurne? Sobre este movimiento la 15M. Fuerza del movimiento. Parece que se ha debilitado, pero vamos a ver, porque ahora precisamente vamos a asistir al aniversario y en los próximos días, especialmente en Madrid, que es donde están convocadas concentraciones importantes, vamos a ver qué fuerza tiene. Pero más que la valoración de esa fuerza, a mí me interesan otros, o me parecen importantes otros aspectos de este movimiento. Empiezo destacando uno, quizá luego tengamos tiempo de comentar más. Un aspecto de este movimiento son las consecuencias. ¿A dónde lleva el llamado movimiento 15M o movimiento Indignados? Y Nacho Escolar tiene un punto de vista positivo,
has hablado de un movimiento que te parece necesario en la situación actual. Sí. Yo quiero destacar otro punto de vista más preocupante, y es que el movimiento llamado Indignados pueda llevar a lo que ha ocurrido básicamente en las elecciones de Grecia. En buena medida en Francia también, donde ha habido mucho voto extremista, pero voy a poner solamente el resumen de Grecia. ¿Qué ha ocurrido en Grecia? Grecia hay una movilización social contra los recortes, que es contra lo que se va a movilizar el 15M, por cierto, este fin de semana, y esto ha tenido como resultado en las elecciones, como todo el mundo sabe, a estas horas, a estas alturas, más del 40% del voto del extremismo, de izquierdas y de derechas, porque, como sabemos, entre la extrema izquierda y la extrema derecha en Grecia han sumado más del 40% del voto. Los dos grandes partidos, los equivalentes, salvando las distancias, de nuestro Partido Popular y de nuestro Partido Socialista, los conservadores y socialistas, han caído del 80% de peso electoral que han tenido tradicionalmente al 30 y tantos %. Y ahora mismo, Grecia, ¿qué le ocurre a Grecia? Que es un país ingobernable que probablemente será expulsado de la Unión Europea. Eso para mí puede ser la otra consecuencia del movimiento Indignados. Yo no estoy de acuerdo por dos cosas que has dicho. Primero, equiparas a la extrema derecha y a la extrema izquierda, y yo creo que no es equiparable, desde luego no lo es en Grecia, porque hablamos en un caso de un partido nazi, con posturas nazi, y con otros, y en el otro con dos partidos de izquierda que son equiparables a partidos parlamentarios que hoy existen en España y que no consideraríamos de extrema izquierda equiparables a un partido nazi. Y luego, con respecto a poner en el orden de primero hay un caldo de cultivo, después la indignación, y de ahí viene el extremismo parlamentario, yo no estoy de acuerdo. El problema es que el extremismo parlamentario y la indignación y la movilización en las calles beben de una misma situación caótica que en el caso de Grecia les ha llevado a hacer unas políticas de recortes que no solamente no han servido para solucionar su problema de déficit, su déficit secundado, sino que además les han mandado a una situación de extrema gravedad social. En Grecia hay 1 de cada 11 ciudadanos griegos están comiendo en comedores sociales. Estamos hablando de que lo que antes era clase media y clase media baja se está desclasando y quedándose casi en la indigencia o sin el casi en el caso griego, ¿no? Si pasa esto en España, evidentemente las movilizaciones irán a más, pero no serán las movilizaciones las que provoquen que España esté mal, será al revés. Será que España esté mal lo que provoque las movilizaciones. Y yo creo que son importantes y que ayudan incluso a Rajoy, porque cuando España va a los foros internacionales, a Europa, a pedir arnica para el déficit y pedir que les dejen hacer un ajuste presupuestario, un ajuste fiscal más tolerable, lo que tienen que poner es decir, oye, es que nosotros estamos haciendo unos deberes mucho más duros que los que se exige incluso a Grecia y a Portugal y a Irlanda, y si los hacemos así de duros vamos a tener problemas sociales graves como los que tienen ya Grecia o que pueden tener Portugal e Irlanda más adelante. Veremos cómo era, no sé si quiere contestar. ¿Puedo? Sí. Sí. Sobre la gravedad social estoy de acuerdo, obviamente en eso no vamos a tener grandes discrepancias. Otra cuestión es qué respuesta se puede dar a la gravedad social. Lo que yo critico del movimiento Indignados es que es un movimiento populista, y es un movimiento populista, en este caso de signo izquierdista, de extrema izquierda, pero totalmente equiparable a los movimientos populistas de derechas. Y pongo un ejemplo de los últimos meses. En España se ha criticado enormemente un movimiento populista comparable, pero de derechas, el Tea Party. No hay diferencias en términos de populismo, desde mi punto de vista, entre el movimiento Indignados y el movimiento Tea Party. Y, volviendo a lo que decías, Nacho, yo sí creo que se puede equiparar la extrema izquierda griega a la extrema derecha. Dentro de la extrema derecha hay, como dentro de la extrema izquierda, varias posiciones. Y hay una posición que es la nazi, evidentemente la más preocupante, y hay otra extrema derecha no nazi. Pero ¿qué tienen en común ambos? Que es lo que estoy destacando. Soluciones populistas a la situación. Es decir, soluciones de grandes promesas a los ciudadanos, de petición de salir a la calle y decir no a los recortes, pero ninguna alternativa constructiva. Es decir, no al sistema democrático que tenemos o a las soluciones democráticas, y soluciones populistas peligrosas. Vamos a ir viendo precisamente, sobre todo, si está vivo o no está vivo este movimiento del 15M, como decían aquí en la mesa nuestros invitados esta noche, pues este fin de semana, que es cuando empiezan esas movilizaciones previas a ese martes, que es precisamente el día del aniversario. Victoria, ¿a ti qué te parece? ¿Se va a reavivar ese movimiento? Yo sí creo que se va a reavivar el movimiento, porque vuelve a ser otra vez una cita muy emblemática en un sitio muy emblemático, y porque yo creo que
la razón por la cual se marcharon a la Puerta del Sol sigue existiendo, si no mucho más aumentada todavía. A mí, de todas maneras, me preocupa esta especie de fantasma que nos persigue a los españoles con la amenaza griega. Es decir, nos van a intervenir como a Grecia, van a salir partidos de la extrema izquierda a la extrema derecha como en Grecia. Si los sindicatos salen a la calle es que los europeos nos van a comparar con Grecia. Mire usted, o sea, ya está bien, nosotros no somos Grecia. Y yo creo que los ciudadanos de este país han demostrado, además, una calma y una tranquilidad frente a los recortes que están sufriendo, y las manifestaciones sindicales ya no digamos. Y a mí no me parece correcto, y lo quiero dejar aquí bien claro, que la delegada del Gobierno se haya ido de incógnito a una reunión de los del 15M a ver qué es lo que se hablaba. Me parece una falta de seriedad y de rigor que, vamos, si para eso no tienen los servicios policiales que le informan, pues... José Ignacio. José Antonio. Pues mira, María... Yo reconozco, como todos los compañeros que están aquí en la mesa, que efectivamente el 15 de mayo del año pasado se produjo un efecto simpatía hacia este movimiento, y un efecto simpatía muy transversal. Y todos pensábamos, algo ocurrirá en las elecciones del 22 de mayo, y algo ocurrirá, si no en las del 22 de mayo, en las del 20 de noviembre. No ocurrió nada. Ni alteraron sustancialmente la participación. La participación estuvo en unas medias absolutamente normales, se votó de manera convencional, con unas mayorías clarísimas a la opción de liberal conservadora del Partido Popular, y yo tengo la impresión de que aquí hay mucho efecto simpatía, pero una enorme inocuidad de carácter político, porque a mí me da la impresión de que estas concentraciones las contamos grosso modo, y nos lanzamos a números que son pues muy llamativos, pero que en el conjunto de lo que es la población que se podría movilizar resulta casi insignificante. Son movimientos cualitativos, pero que en este momento en España no tienen impacto político ni directo ni indirecto. Y desde luego la izquierda se muestra completamente ajena a estos movimientos. Porque se puede tener un movimiento como el 15M sin líderes, Jesús. Sí, de hecho lo están consiguiendo esto, ¿no? Es un movimiento muy heterogéneo, muy abierto, muy transversal, muy participativo y sin jerarquías. Y de hecho hace 2 semanas que hubo, bueno, pues alguna decisión interna de algunos miembros en otra línea diferente, pues enseguida la reacción espontánea en las propias redes y demás, bueno, pues dejó claro que ese es el camino en el que están, y es un punto común en ese movimiento, ¿no? A ver, a mí me parece, sinceramente, que yo creo que seguimos sin entender del todo el movimiento del 15M. Es decir, creo que se establecen cualidades, aspectos del mismo que yo creo que desconocemos, y entre otras cosas no hay estudios serios, hay muy pocos estudios en profundidad sobre el tema, porque es muy difícil hacerlos, porque además es un movimiento en cambio permanente, en evolución permanente. Y a mí lo que sí me parecería un error es que se llegara desde la clase política, desde el establishment, se llegara a conclusiones del tipo de, pues esto es un movimiento que termina en el extremismo o en el populismo. Yo no tengo datos para decir eso, y además me parece que si analizamos lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en Grecia, etcétera, yo no creo que tenga nada que ver con eso. Segundo, me parece la mayor reivindicación de la política que hemos vivido en este país en mucho tiempo. Es política en estado puro. Y otra cosa es que no guste los cauces por los que va. Pero bueno, creo que es obligación precisamente también de la clase política, bueno, pues asumir lo que significa esto e intentar recogerlo, porque si no la clase política se equivocará, se distanciará todavía más de lo que esto que decís como simpatía por el movimiento, que creo que va más allá. Ayer mismo en la encuesta del CIS se decía, hay una identificación de muchísima gente con las reivindicaciones que hace, y algunas ya han sido eficaces, ¿eh? Cito como ejemplo la dación en pago. No sé si Ignacio o bien Edu sí quería comentar. Sí, claro. Sobre 2 de las cuestiones planteadas, la que planteaba José Antonio Zarzalejos sobre la influencia. Es posible que no tenga influencia directa en la línea de lo que tú decías, es decir, que en España no haya en el futuro próximo un movimiento de extrema derecha y extrema izquierda, como hay en Grecia y, por cierto, también en Francia, que se nos olvida la extrema izquierda francesa, no solo la extrema derecha. Ahora bien, yo sí veo, o sí me preocupa, desde mi punto de vista, por supuesto, la influencia indirecta, en este caso en los partidos políticos. En este caso en España, dado que el movimiento Indignados es un movimiento de izquierdas,
en el Partido Socialista y en Izquierda Unida, en el impulso de una línea guiada en parte por el 15M. Y después, sobre lo que decía Jesús Maraña de la política en estado puro. Bueno, la política en estado puro a mí me parece que es la calle, en parte, lo que representa el movimiento Indignados, la legitimidad de movilizarse en la calle. Si decimos que hay que participar, obviamente están participando, pero claro, luego el movimiento Indignados o 15M se niega a participar en las instituciones, y la política democrática tiene que asumir la participación en las instituciones. En otras palabras, que no puede pasar como, y pongo otro ejemplo de indignados peculiares, lo que ocurre con Beppe Grillo en Italia. Ha tenido un gran éxito en las elecciones municipales, tercera fuerza. Un gran éxito en las elecciones municipales, pero ahora, cuando haya que gestionar, Beppe Grillo, sabéis, el famoso payaso italiano, payaso en el mejor de los sentidos, porque es un cómico con un gran éxito. Ahora, cuando tenga que gestionar, ¿cómo se gestiona? Pero es que yo creo que los indignados y el movimiento 15M no pretende participar en las instituciones al estilo clásico de las instituciones, que es crear un partido y presentarse a las urnas. No se trata de eso, es un movimiento transversal, ciudadano, que lo que pretende es poner en el debate público determinados debates que no existían. Y en eso ha sido un éxito, porque, por ejemplo, se ha hablado de la dación en pago, como decía Jesús, pero no solo, se ha hablado de la reforma de la ley electoral, se ha hablado y se han hecho cosas en los sueldos de los altos ejecutivos de la banca. Yo estoy convencido de que esa medida que tomó el Partido Popular de bajar y limitar el sueldo máximo de los consejeros y los presidentes de los bancos y cajas intervenidos no se hubiese tomado si no llega a ver por qué ese debate de repente toma la calle y se convierte en un debate tremendamente popular. ¿Es populista? Yo no lo veo así. Yo creo, de hecho, que la idea de presentar la situación económica como un camino de una sola vía, donde no existe ninguna alternativa más que seguir por la austeridad, la austeridad, la austeridad hasta la derrota final, eso sí que es populismo, porque es presentar, más que populismo, es totalitarismo, es presentar como una única alternativa la solución a la crisis, y hay gente a la que nadie puede tachar de populista, como premios Nobel, como Krugman, como Stiglitz, que defienden que esa vía nos conduce a un desastre económico. De hecho, lo defiende el ganador de las elecciones en Francia, que no es alguien que se le pueda tachar de populista o de antisistema. Hollande está defendiendo muchos postulados que dentro de las asambleas de economía y de la Puerta del Sol se han estado hablando ya. El tema de los eurobonos, el tema de ver qué se puede hacer para buscar salidas diferentes a la crisis económica, que no pase por azotarnos echando la culpa al gasto público de algo que estamos viendo que no es culpa del gasto público, porque Bankia es un problema de mala gestión desde la banca y desde las cajas, no desde lo público, desde el Estado, desde la sanidad o desde la educación. ¿Qué le ha parecido a Casimiro la gestión del 15M un año después? Bueno, es que no se le pueden pedir peras al olmo, es decir, que el 15M es lo que es y no es otra cosa. Yo, cuando se hablaba antes de la comparación con el Mayo francés, en parte se le puede comparar con el Mayo francés, porque fue un movimiento fundamentalmente estudiantil, aunque también hubo trabajadores de fábricas, pero fundamentalmente estudiantil, donde, digamos, los políticos que más destacaban eran trotskistas y, por lo tanto, pues no eran un partido mayoritario. Las elecciones después las ganó las derechas, después de Mayo francés, pero Mayo francés dejó un sustrato, cambió la política francesa en un sentido profundo, porque hizo que la juventud que no estaba presente en los debates estuviera presente en los debates, que muchas de las cosas que se decían en la calle pasaran al debate político institucional, y por lo tanto ese fruto ha quedado, y ese fruto yo creo que es positivo. Y yo creo que efectivamente hay asuntos que el 15M lleva a la calle que no son genuinos, o sea, que están en la discusión. Lo que pasa es que el 15M los canaliza. La dación en pago no se la inventa, el 15M está. Lo que pasa es que se convierte en ellos le ponen el foco a una serie de cosas que efectivamente luego han tenido una traslación a la vida política. Y yo creo que ese resultado en sí mismo ya es positivo. Ahora bien, el 15M tiene que asumir, como todo movimiento ciudadano, que tiene unas limitaciones. O sea, el 15M lo que no puede es pretender vivir en la legalidad o en la ilegalidad permanente. Es decir, tiene que someterse a unas normas
que son a las que se someten todos los ciudadanos que quieren manifestarse, concentrarse, etcétera, etcétera. Javier. Perdona que haya sido un poco largo, pero como Sí, lo de lo bueno siempre dos veces bueno no es nuestra seña. No, vamos, yo creo que una democracia tiene que ser capaz de asumir este tipo de movimientos un poco, vamos a decir, alegales, en el sentido, no lo digo en términos peyorativos, sino que, bueno, que no están perfectamente canalizados por los cauces de una democracia normal. A mí no me asusta en absoluto, ¿no? Yo valoro el 15M por lo que aporta o deja de aportar, y yo tengo que reconocer, y lo digo con todo respeto, que a mí me parece que no ha aportado demasiado en este año, las cosas como son. A mí, desde luego, me reafirman una cosa que, por otra parte, a mí no hacía falta reafirmarme, que es la confianza en las instituciones. Yo creo que hay que mejorar el modelo, sin ninguna duda, pero creo que eso se hace desde las instituciones y desde los partidos políticos, que me parece que son absolutamente esenciales en la articulación de una democracia. Los partidos políticos, los sindicatos, los tribunales, es decir, lo que son las instituciones del Estado. Me parece que la forma más eficaz de mejorar nuestro modelo y nuestra sociedad es precisamente desde dentro, es decir, articulando propuestas lo más generales posibles que afecten al común de los ciudadanos, que nos encontramos en los términos medios, que es donde más o menos hay un punto de encuentro para todos, y me parece que en eso el 15M quizá ha pecado. Es verdad lo que dice Ignacio, es decir, ellos no aspiran a una representación parlamentaria, es cierto, y yo eso pues lo valoro y me parece bien, insisto, que tenemos que ser capaces de integrarlo, pero yo creo que no basta con estar indignado, es decir, hay que proponer, y yo desde luego he echado en falta esas propuestas un poco generales que nos afecten a todos. Pero yo creo que me perdí. Quería escuchar a Gemma. Sí, claro. Bueno, voy a decir, simplemente proponer, yo creo que sí que han propuesto. Otra cosa es que las propuestas sean viables a la hora de llevarlas a la práctica o que a los partidos políticos les hayan gustado o no. A mí me parece que uno de los valores fundamentales del 15M, lo decía Casimiro, es que seguramente han puesto en el foco temas que sí estaban ahí, pero los políticos no les hacían ni caso, y ha tenido que llegar un movimiento como el 15M para recordar a los políticos que la democracia es mucho más que ir un día a votar y estar luego de diputado o de parlamentario en las instituciones, y hasta las próximas elecciones podemos hacer lo que queramos, incluidos lo contrario a lo que ponen nuestros programas electorales. A mí ahí es donde me parece que está uno de los puntos fuertes de los movimientos ciudadanos en general. En este caso hablamos del 15M. Decía José Antonio, bueno, el 15M tiene simpatía pero no tiene influencia. Hombre, alguna influencia tiene cuando hoy estamos hablando de ello, cuando el sábado va a volver a sacar a la calle a bastantes personas, supongo, por lo que parece que nos cuentan en la organización, por la preocupación que tienen las propias delegaciones del Gobierno, e incluso en las últimas manifestaciones que se han dado en algunas ciudades como la de Madrid, pongo como ejemplo la huelga general, había incluso a veces dos itinerarios, uno que era organizado por los sindicatos y otro por el 15M, y estaban más o menos equiparados en número de gente, o sea que su importancia tiene. Y luego simplemente decirle a Edurne, a mí me ha extrañado un poco esa equiparación que ha hecho, ¿no?, entre lo que ocurre en Grecia y lo que ocurre en España, más que nada porque yo creo que la gente que sale a la calle en Grecia no tiene la culpa del resultado electoral. En tal caso, la culpa la tendrán primero los que falsearon los datos en Grecia, las instituciones europeas que no supieron ver que esos datos estaban falseados, una Unión Europea que ha tomado medidas excesivamente drásticas para Grecia y unos políticos que no han sabido gestionarlo, ¿no? Y en todo ese caldo de cultivo, indignación si quiere, y luego un resultado nefasto para todos, para toda Europa, pero no creo que para nada los ciudadanos, creo que, hombre, que menos que el derecho al pataleo. Bueno, el derecho al pataleo votando a partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en un 40%, a mí ese derecho al pataleo no me gusta nada. Que tienen derecho, tampoco, pero que tienen de dónde derecho está a hacerlo, origen. pero son los ciudadanos los que han votado a esos partidos extremistas. Y son los ciudadanos los que han votado a esos partidos extremistas con un objetivo político principal de todos ellos, y es decir, no a los recortes y no a las medidas que Grecia tiene que cumplir. Y esto sí es enormemente preocupante, porque esto puede llevar a Grecia, bueno, ya le está llevando al precipicio más absoluto. Y yo decía antes, es que el movimiento Indignados, que empezó hace un año con una serie de propuestas diversas sobre la democracia, denuncia de la corrupción, etcétera, tengo la impresión, porque eso está por definirse, vamos a verlo en los próximos días, que ahora va a desarrollarse sobre todo en la línea de exigencia de no a los recortes y no a la austeridad. Ese tipo de exigencias están en la misma línea que el extremismo griego. No sé si quería puntualizar. Sí, yo solo puntualizar que a mí me parece que, desde luego, para muchísimos ciudadanos en Grecia, en Francia y aquí también en España, lo que juzgan extremistas son las medidas que se están tomando
en un camino de solución a la crisis que hasta ahora no ha dado ningún resultado y que consideran, y consideramos muchos, absolutamente injustas. Eso es lo que juzgan mucho más extremista que el voto a un partido concreto, que habría que analizar y debatir hasta qué punto es extrema izquierda, como tú defines, o menos extrema izquierda, sobre todo en el caso de Mélenchon, por ejemplo, y del Frente de Izquierda francés. Y luego lo de que no hay propuestas, otra cosa es que gusten más o menos, ¿no? Pero propuestas hay constantemente en las redes, en las asambleas de barrio, etcétera. Y otra cuestión es que uno se identifique más o menos. Nos decía Edurne, bueno, ¿cómo piensa ella que puede ser este 15M de este año? No sé, Ignacio, ¿cómo lo prevé? Por cierto, solo quería añadir, porque ya había hablado, no hemos comentado ya, supongo que no hay tiempo, una cuestión muy importante en los próximos días va a ser si el 15M acepta la legalidad o no la acepta. ¿Va a ser un movimiento que respete las leyes y las normas o no? Bueno, depende de cómo sean las normas y si se cambian por el camino, porque hay en marcha una reforma del Código Penal que ya se ha estado aplicando en Barcelona con ocasión del 29 con la huelga general 29F, sin esperar a que se aprobase esa reforma del Código Penal, que ha endurecido tanto las penas sin estar aprobado siquiera, que gente que estaba acusada de unos incidentes violentos todavía por juzgar han estado en la cárcel un mes y pico. O sea que yo me preguntaría también si la delegada del Gobierno piensa aplicar la misma ley que se aplicaba hasta ahora o si de repente ha cambiado sin que lo sepamos, ¿no? Antes se hablaba, por ejemplo, de cumplir o no cumplir la legalidad a la hora de convocar las manifestaciones. Hay un equívoco aquí que se repite mucho, que es la idea de que la delegada del Gobierno autoriza el derecho a manifestarse. No es así. La delegación del Gobierno tiene que estar informada, pero no tiene por qué autorizar. La autorización viene en la Constitución española, donde el derecho a la manifestación y a la reunión es un derecho sagrado y que no necesita de autorización previa. Lo que necesita es de información por parte de los convocantes para decir vamos a manifestarnos, pero el derecho es de los ciudadanos y no de la delegada del Gobierno, del delegado del Gobierno de turno para autorizar esa manifestación. Entonces, claro que tiene límites, pero también tiene claro que tiene límites, pero se plantea de la ley. Sí, pero si la delegada del Gobierno entiende que se va a vulnerar alguna ley o algún derecho ciudadano, está en la obligación. Está en la obligación, pero lo presentamos como si fuese la delegada del Gobierno la que tiene que autorizar y dar su consentimiento gracioso cuando no es así. Y de hecho se ha llevado algunos rapapolvos la delegada del Gobierno al intentar cambiar la ruta de algunas manifestaciones que estaban previstas por un lado y que ella pretendía ir por otros por motivos poco explicados. O sea, no se puede hacer lo que se quiera en la calle. Revolcones judiciales por eso, por intentar, hablo de la delegada, por intentar abusar de ese tipo de cosas. El Estado de Derecho funciona. Porque ella tampoco se puede pasar. Bien, pero ha sido ella la que se estaba intentando extralimitar y no los que pedían la manifestación. Aquí hay un tema que yo creo que lo ha planteado Edurne y es sustancial. La simpatía que suscitan estos movimientos y la empatía que pueden suscitar es directamente proporcional a su carácter cívico y a la aceptación de las normas, digamos, que afectan en este momento a la ocupación de los espacios públicos, sean calles o plazas. El régimen que establece la ley sí es de autorización. Es de autorización, aunque esa autorización tenga un margen de discrecionalidad estrechísimo. Y sobre ese margen que tiene la autoridad gubernativa hay un control judicial posterior y fulminante, de tal manera que los derechos están plenamente garantizados. Los movimientos ciudadanos permean en la sociedad, impactan sobre los partidos políticos en la medida en que se autorregulan y se someten a la ley común, porque entonces no se ven como agresivos, sino como propositivos. Y yo creo que esto es muy importante que lo hagan también en el 15M si quieren que el 15M prospere y continúe. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que los primeros interesados en que las protestas de este fin de semana sean pacíficas son los propios manifestantes, pero ha habido un cambio en las reglas de juego, en el Código Penal que se pretende aplicar y que ya se está aplicando de facto sin estar aprobado, que es equiparar la resistencia pacífica con el atentado y equiparar la violencia con la cale borroca, que es un doble salto. Es decir, por un lado, a los que son pacíficos se les considera atentados en un concepto jurídico muy discutible como el atentado pasivo que pretenden incluir en el nuevo Código Penal, y a los violentos, que hay un código que ya existe, se les equipara a una ley excepcional que es la antiterrorista. Es un salto, son dos saltos que a mí me preocupan bastante porque considero que un altercado violento, y con violento entiendo un contenedor ardiendo, que no me gusta nada, no es equiparable a la cale borroca o al terrorismo, porque no son las condiciones exactamente iguales aquí que cuando se aplicó esa ley excepcional para las protestas callejeras, y desde luego no es la resistencia pacífica equiparable a un atentado contra la autoridad. Lo tiene que decir el juez, Ignacio. Ya, pero ya lo está cambiando en la aplicación la delegada del Gobierno. Muy breve, le había dado el turno un momentito a Jesús y creo
creo que Edurne ya para finalizar. Lo que sí coincido es en que uno de los retos que tiene ahora mismo el movimiento, de cara al 12M y en lo sucesivo, en lo que ocurra, es mantener, porque lo ha mantenido hasta ahora, es el pacifismo, las vías pacíficas absolutamente claras que tiene este movimiento. Porque además yo percibo un afán de criminalización previa a todo lo que hace este movimiento. Entonces, por supuesto, ha habido algunos sucesos violentos, a mi juicio mal administrados, además, desde las fuerzas de seguridad, porque seguramente si se hubieran solucionado de otra manera no habrían llegado a donde han llegado. Sobre la legalidad, yo no estoy de acuerdo, Nacho, con lo que decías de que el movimiento ha mostrado estos días su voluntad de que las concentraciones sean pacíficas. Me parece que lo contrario, cuando ha declarado por varios de sus representantes que no va a respetar las normas establecidas en Madrid, al menos, por la delegación del Gobierno. La delegación del Gobierno ha dado unas normas, unas horas donde pueden estar, y el movimiento 15M ha dicho que va a estar lo que le parezca, más o menos en esos términos, independientemente de lo que diga la delegación del Gobierno. Eso no es una voluntad Has hecho una trampa, pacífica. Has dicho, no respetar, lo has vuelto a hacer, no respetar las normas es ser violento, que es lo contrario de pacífico. Se pueden respetar las normas, se pueden vulnerar esas normas en el sentido de decir, el derecho a la reunión me permite estar en esta plaza que es pública, sin con ello romper el pacifismo. El pacifismo tiene que ver con la violencia o la no violencia, y en este caso nadie desde el 15M, nadie está planteando violencia. Bueno, es decir, que van a respetar la orden de la policía cuando llegue la policía y les diga que se tienen que ir. Eso es resistencia pasiva, no es violencia. Ese es el matiz importante. Claro, no tiene nada que ver la resistencia pasiva con la violencia, por mucho que se intente equiparar, que es un acto de criminalización del 15M. Pues veremos lo que sucede este fin de semana y, como no, también ese martes, que es el día justo que se cumple ese aniversario del 15M. Quería darle las gracias a Ignacio, también a Edurne por acompañarnos esta noche en el debate, y también a nuestros analistas de hoy, que no me olvide yo de ellos. Así que especialmente en Madrid, que es donde están convocadas concentraciones importantes, vamos a ver qué fuerza tiene. Pero más que la valoración de esa fuerza, a mí me interesan otros, o me parecen importantes otros aspectos de este movimiento. Empiezo destacando uno, quizá luego tengamos tiempo de comentar más. Un aspecto de este movimiento son las consecuencias. ¿A dónde lleva el llamado movimiento 15M o movimiento Indignados? Y Nacho Escolar tiene un punto de vista positivo. Has hablado de un movimiento que te parece necesario en la situación actual. Sí. Yo quiero destacar otro punto de vista más preocupante, y es que el movimiento llamado Indignados pueda llevar a lo que ha ocurrido básicamente en las elecciones de Grecia. En buena medida en Francia también, donde ha habido mucho voto extremista, pero voy a poner solamente el resumen de Grecia. ¿Qué ha ocurrido en Grecia? Grecia hay una movilización social contra los recortes, que es contra lo que se va a movilizar el 15M, por cierto, este fin de semana. Y esto ha tenido como resultado en las elecciones... termómetro para saber cómo está de vivo ese movimiento, pero independientemente de que se llame 15M o se llame 12M o surja otra cosa nueva, lo que es evidente es que las causas que llevaron a tantísima gente a la calle y a tantísima gente a simpatizar con ese movimiento no solamente no han disminuido, sino que han ido a más. Si había unos datos que llevaban a especular incluso al FMI y decir que en España era inevitable que hubiese un mayo francés, y eso lo dijo el director gerente del FMI antes del 15M, y esos datos eran el paro juvenil, el paro absoluto, el nivel de la sensación para una generación, sobre todo entre los jóvenes, de que van a vivir mucho peor que sus padres. Todos esos condimentos que hicieron crecer el 15M, todo ese sustrato, no solamente ha mejorado, no ha mejorado la situación, sino que ha ido a más. Con lo cual yo creo que independientemente de lo que pase con esa movilización este fin de semana, nos podemos encontrar en cuestión de semanas, meses, en muy poco tiempo, con movilizaciones sociales tan masivas como fueron el 15M hace un año. ¿Lleva un año vista, Edurne? Sobre este movimiento, la fuerza del movimiento. Parece que se ha debilitado, pero vamos a ver, porque ahora precisamente vamos a asistir al aniversario y en los próximos días.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al debate de las movilizaciones del 15M. Ya este fin de semana van a empezar los recordatorios. Precisamente en el debate de la 1 vamos a recordar qué pasó, cómo sucedió, cómo evolucionó y sobre todo qué supuso ese movimiento del 15M. Jóvenes preocupados por su futuro, parados, familias a un paso del desahucio, internautas en contra de la ley Sinde, un heterogéneo grupo de personas con distintos intereses coincidieron ahora hace un año en tomar las calles pidiendo un cambio en la sociedad. Lo primero es indignarse y lo segundo comprometerse, es iniciar el camino, comprometerse, tomar responsabilidades, no delegar en gobiernos o en movimientos o en alguien que te lo haga, sino coger tú y hacer lo que quieres que sea tu barrio, tu calle, tu ciudad. Participa en ello y trabaja en ello. El movimiento 15M utiliza las redes sociales como herramienta de comunicación y se organiza en asambleas, ocupando plazas significativas de las ciudades, como la Puerta del Sol en Madrid, donde establece acampadas multitudinarias que mantuvieron incluso durante las elecciones del 22 de mayo y con la opinión contraria de la Junta Electoral. Es un germen de activismo, y no solo de cara a activismo político, sino también de cara al activismo individual en el día a día para la búsqueda de empleo o para hacerse garante de nuestros propios servicios. En la actualidad el movimiento se ha trasladado a los barrios, manteniendo pequeñas asambleas. Se están creando cooperativas, se están creando bancos de tiempo, centros sociales en muchos barrios, muchas iniciativas que ayudan a hacer tejido social, porque no solo se trata de protestar y de pedir, sino de crear, tomar la iniciativa, autogestionarse y crear cosas nuevas. Los movimientos asamblearios no son necesariamente más democráticos o más garantes de las libertades, ni muchísimo menos. El sistema de democracia representativa basado en libertades, las libertades que todos reconocemos, es el mejor sistema político que hemos inventado los seres humanos desde que sabemos que hay seres humanos organizados en la Tierra. El movimiento 15M no solo arraigó en Madrid, Barcelona o Valencia, en varias ciudades europeas como Londres o París, americanas como Nueva York o incluso en Tel Aviv, se establecieron campamentos de indignados. Pues después de este recordatorio de hace un año hemos invitado e incorporamos a nuestra mesa de debate a dos invitados en este asunto. Ignacio Escolar, buenas noches. Buenas noches. Él es periodista, también coautor del libro Reacciona. Y Edurne Uriarte, bienvenida. Edurne. Hola, buenas noches. Catedrática de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y también autora de un libro, en este caso se llama Desmontando el progresismo, en el que trataba sobre este 15M. Bueno, el libro está a punto de salir. Está a punto de salir. En el que voy a tratar de salir la semana que viene, me parece. Pues estaremos pendientes y lo leeremos. Desmontando el progresismo se llama. Eso es. Pues quería preguntaros la primera valoración, sobre todo a un año vista de ese nacimiento del movimiento 15M, Ignacio. Hombre, yo creo que el 15M hoy no está tan vivo como estuvo hace un año. Este fin de semana va a ser muy importante porque es probable que vuelvan las movilizaciones y habrá un poco un